buenos días, amados hermanos, bienvenidos a este tiempo devocional. Qué gran alegría poder encontrarnos en esta mañana para reflexionar en lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Vayamos a la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 1 en adelante nos dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí marcamos una pauta de cómo el apóstol Pablo empieza a predicar el Evangelio. Usted recuerde que el apóstol Pablo tenía un vasto conocimiento de lo que era la Torá, el Pentateuco, los profetas, Moisés y todo el Antiguo Testamento prácticamente, porque él era fariseo de los fariseos. Tenía un vasto conocimiento e incluso hubiese sido una de las personas que más influencia hubiera tenido en ese tiempo, en ese contexto allá en Judea. Sin embargo, él aquí prácticamente nos está diciendo: cuando yo voy a verlos y les comparto, yo no voy con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo no voy trayendo conmigo todo ese conocimiento que aprendí dentro de la Sanedrín. Yo no voy con ese conocimiento que aprendí dentro de los cursos que he realizado. No, simplemente me propuse, en el verso 2 dice: no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo nos está diciendo: yo en este tiempo he aprendido muchísimas cosas que yo ciertamente les puedo compartir, que yo ciertamente puedo hablarlos ahora. Puedo hablarles de la ley de Moisés, puedo hablarle de las tradiciones, puedo hablarle de tal vez de las maneras en cómo se hacían sacrificios en ese momento. Pero ¿sabes qué? Yo cuando comparto el Evangelio o cuando fui a ustedes, únicamente me enfoqué en Jesucristo y en Jesucristo crucificado. Y cuando nosotros en la actualidad vamos y queremos compartir el Evangelio, es el mismo enfoque que debemos de tener. No se trata de nuestras experiencias que podamos tener. Esto podría ayudar a fortalecer el evangelismo, pero no se trata de mi testimonio, no se trata de la manera tan fluida, tan académica que podamos leer, que podamos compartir el Evangelio. No se trata de eso, hermanos. Se trata únicamente de enfocarnos en Jesucristo y en Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque ese es el clímax, ese es el punto de donde todo el Evangelio, donde todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y todo lo que Dios nos dio como mensaje a cada uno de nosotros se concentra. Es la promesa, el cumplimiento de la promesa que se dio desde Adán a Moisés, a los profetas, a los jueces. La cruz de Cristo es el cumplimiento de la más asombrosa profecía y de la más grandiosa historia de redención de nuestro Dios. Ese es el centro de el mensaje de Dios. Y en el verso 3 nos dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mire, aún a pesar de que el apóstol Pablo era una persona que tenía vasto conocimiento, él estuvo con mucha debilidad, con mucho temor y mucho temblor, porque sabía que estaba compartiendo el mensaje, y no un mensaje cualquiera, sino un mensaje de reconciliación. Fíjese, amado hermano, si usted va a un hospital, como nosotros vimos en algún momento en nuestro país, va a un hospital un hombre
por una pierna y le terminan amputando la otra pierna. Ahora, este médico, ¿qué es? Negligente. Si una persona está a punto de fallecer, necesita un médico y va hacia un médico, pero el médico es muy negligente y en vez de realizar la operación debidamente con sus conocimientos, realiza de otra manera, de una manera tal de que está experimentando con este paciente, finalmente a este médico se le puede acusar de negligencia y se le puede enviar a la cárcel. Fíjese, ¿por qué? Porque la vida de una persona estuvo en sus manos y en vez de realizar las cosas que tenía que hacer y aplicar los estudios que ha llevado, hizo otra cosa y finalmente falleció este paciente. Es acusado de negligente y puede llevarlo a prisión. Ahora, mi amado hermano, fíjese la importancia de que nosotros debamos de compartir el Evangelio tal y como es, tal y como nos lo enseñó el Señor Jesucristo. No debemos de ser negligentes al compartir el Evangelio a las demás personas, porque así como un médico es acusado de negligencia cuando no atiende bien a su paciente y éste fallece, de igual manera nosotros seríamos muy negligentes dejar que una persona simplemente parta a la eternidad y no lo hemos compartido de una manera correcta el Evangelio. Amados hermanos, lo que les quiero decir es que hay una gran responsabilidad de nosotros en compartir el Evangelio correctamente. No debemos simplemente hablar de las maravillosas cosas que Dios hace en la vida y sigue haciendo en la vida de las personas, como sanidades, bendiciones, tal vez riquezas, tal vez prosperidad. No debemos de enfocarnos en estas cosas. Lo que nosotros debemos de enfocarnos al llevar el Evangelio simplemente es en dar o presentar a Jesús y Jesús crucificado, con mucho temor, con mucho temblor. Mire, el apóstol Pablo es claro y en el versículo 4 nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, lo único en que debemos de depender, o en el único en quien debemos de depender, es en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo obre y toque el corazón de aquella persona, que el Espíritu Santo le dé convicción de juicio, pecado a esa persona y que esta persona pueda venir a los pies de Jesucristo. No seamos negligentes. Y no seamos personas que tal vez para poder agradar a la otra persona, en vez de compartirle sobre el verdadero arrepentimiento, sobre la confesión de sus pecados, le compartimos simplemente tal vez un evangelio que no salvaría. Porque yo cuando digo que Jesús es sanador, es cierto. Dios puede sanar, pero usted se acuerda de que Jesús realizó una sanidad a 10 leprosos. De los 10 leprosos, solamente uno regresó al Señor Jesucristo a agradecerle. Las personas, las multitudes, seguían a Jesucristo porque había hecho la alimentación de los 5,000. Le seguían grandes multitudes. Pero sin embargo, en el momento que el Señor Jesucristo dijo: los zorros tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Muchas veces, amados hermanos, cuando queremos agradar a la otra persona, podemos caer en un evangelio disfrazado, pero que Dios nos ayude para poder compartir a Cristo y Cristo crucificado. Si bien es cierto, Dios puede sanar hasta la actualidad, amén, y gloria a Dios porque lo sigue haciendo. Dios puede prosperar, amén, y damos gloria a Dios por ello. Pero la salvación
La salvación únicamente en Cristo Jesús se da cuando nuestros corazones vienen hacia Él y se arrepienten. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados y cuando nosotros tenemos convicción de nuestros pecados y buscamos ayuda desesperada. Y la única manera o la única solución la encontramos en Cristo Jesús y decidimos rendirle nuestra vida, nuestra adoración, todos nosotros a Él. Amados hermanos, el verso 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el fundamento del Evangelio. La sabiduría, no en los hombres, sino en el poder de Dios. Para que el Evangelio no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Porque Dios le puede usar a usted, amado hermano, y no vea su condición, no vea que, y no se diga a sí mismo: no es que soy una mujer, no es que llevo recién unos años recién en el Evangelio, no, recién estoy iniciando vida abundante. O no diga: no, yo no tengo tantos grados académicos, no, yo con las justas he terminado mi primaria. No, mi amado hermano, mi amada hermana, usted tiene la facultad de poder compartir el mensaje de salvación de Dios a las demás personas. Compártalo, porque este es un precioso mensaje. El día de hoy estamos inundados de falsas noticias y de noticias que también pueden ser ciertas, pero en vez de motivarnos, cada vez nos desmotivan, cada vez nosotros estamos más afligidos por el alza del dólar, por la caída del dólar, por el nuevo sistema económico y tantas cosas. Pero hay una preciosa noticia que usted tiene en sus manos, y es el Evangelio de Jesucristo. No vaya con usted, amado hermano, no vaya usted confiando en usted mismo. Confíe en el poder de Dios por medio de usted. Esa es la gracia de Dios, ese es el plan de Dios para todas las personas, que así como Pablo no fue ni con palabras persuasivas, ni tampoco fue con excelencia de palabras o sabiduría humana, ni todo aquel historial académico que él tenía. No, simplemente fue con Cristo y Cristo crucificado, pero con mucho temor y mucho temblor. Que esa sea también nuestra actitud al momento de llevarle el Evangelio a las demás personas. La pregunta es si es que lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Ha evangelizado en este mes, amada hermana? ¿Ha compartido el mensaje de salvación en este mes? ¿O nos estamos guardando esta preciosa noticia? Si no ha compartido el mensaje, o si no hemos compartido el mensaje de salvación, pidamos perdón a Dios, amada hermana, amado hermano, porque Dios nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso también es considerado como pecado. ¿Y cuántos pecadores aquí estamos? Pero pecadores redimidos que sabemos reconocer nuestra condición actual y sabemos pedirle perdón a nuestro Dios. Oremos juntos. Señor, gracias te damos por tu palabra y perdónanos también, Señor Padre Santo, porque aún a pesar de saber de que la buena noticia está en nuestras manos, en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón, sin embargo la guardamos, Señor, como para nosotros. Perdónanos, Padre Santo, y danos de esa gracia para poder llegar a esa persona que tú desde ya estás preparando el corazón para que al momento de compartirle tu palabra pueda alcanzar salvación. Ayúdanos, por favor, bendito Padre, que seas tú únicamente obrando en nuestros corazones para que por medio de nosotros pueda ser glorificado y pueda ser llevado tu precioso Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.